somos muy conscientes de influencias de otros idiomas en nuestras vidas. Alguien tendrá un máster o hará backup, o el déjà vu, faux pas, blitzkrieg, affair, allegro, balotage, email, link, chalet, a capella. Traje algunas de las decenas y decenas de las más usuales que marcan que los idiomas fluyen y nos van invadiendo aun cuando no nos demos cuenta. Pero no quiero referirme solamente al hecho de que palabras de uno u otro idioma influyan en nuestro vocabulario, sino en qué medida el idioma culturalmente forja nuestra manera de pensar, y en este caso el idioma hebreo en particular. Sin ninguna duda, los idiomas influyen en el modo de entender la realidad de quien los está hablando. Puedes utilizar la tipología lingüística, es un arma muy útil para abordar lo que habitualmente se llama la psicolingüística. Y la construcción de idiomas moldea una forma, decía, de abordar la realidad. Hay lenguas que son analíticas y hay lenguas que son sintéticas, hay ergativas, hay acusativas, y es muy distinto hablar en un idioma en donde primero se dice el sustantivo y después el adjetivo. Primero decimos de qué estamos hablando y después calificamos a lo que estamos hablando, que hablar en un idioma en donde primero calificamos y después, puede ser después de un rato, hablamos de la esencia de aquello calificado. Genera una mentalidad distinta. Pero no solo por medio de las palabras influyen. Y quisiera, antes de entrar en el hebreo en particular, que es el tema que nos une hoy, un esquema general. Hay más o menos 7.000 lenguas que se hablan hoy en día por la humanidad como primera lengua. Y la mayoría va a desaparecer en el transcurso de menos de un siglo. Hay 1.000 millones de personas, un poco más, que hablan en chino, y hay otras 1.000 millones de personas que se dividen en tercios, más o menos, hindi, español e inglés, como lengua materna, insisto, no que estudian otra lengua. La mitad de la población mundial habla en una docena de idiomas. Y una plausible clasificación idiomática en más o menos una docena de grandes grupos lingüísticos nos pondría con las indoeuropeas, las indoamericanas, las semíticas, chino-tibetanas, guineas, bantúes, papúes. Estoy hablando de grandes familias lingüísticas que dejaría en estos grupos a dos especialmente destacadas: el indoeuropeo, la familia indoeuropea, y la semítica, que coexistieron durante milenios en bastante proximidad una de la otra, y que además hay una prueba que desde el comienzo estaban influyéndose mutuamente, porque hay términos que ingresaron desde el comienzo recíprocamente, como Shabbat, desde las semíticas a la indoeuropea, y Hediot, que quiere decir el lego, un lego en la materia, desde las indoeuropeas a las semíticas. Y además, lo más importante, estas dos grandes familias influyeron como ninguna otra en todas las lenguas occidentales. El más estudiado de los dos, por supuesto, es el grupo indoeuropeo, cuyas 150 lenguas son habladas por la mitad de la población mundial. Y abarca a la gran mayoría de Europa, de Asia del Sur, y todas ellas se suponen derivadas de un lenguaje prehistórico bastante desconocido que registra como antecedente a una lengua extinguida, que es el hitita. Es un pueblo que creó un imperio allí en el norte de Anatolia, hoy Turquía. ¿Es acaso ese hitita la lengua original? Ustedes saben que hubo en muchas épocas intentos por encontrar cuál era la lengua original de la cual derivaron todas las demás. Notablemente en la Biblia, el hitita es mencionado como ancestro de los hebreos por el profeta Ezequiel, cuando dice: tu madre era un hitita.
hablándole a Jerusalén. Pero esta búsqueda del idioma original trae bastantes episodios, por lo menos curiosos, no necesariamente verificables, pero curiosos. Uno cuenta Heródoto, el historiador, que el faraón psamético I, estamos hablando del siglo VII antes de la era común, puso a 2 bebés como experimento bajo la tutela de un pastor de ovejas que tenía como indicación nunca emitir sonidos, para descubrir, cuando estos bebés se pronunciaran en algún momento, en qué idioma iban a hablar. Íbamos a descubrir ahí cuál es el idioma natural, el idioma original de las personas. Y lo que cuenta Heródoto es que apenas pudieron hablar, gritaron becos, que quiere decir pan en lengua frigia, una lengua griega, y de ahí dedujo que esta era la lengua original de todas las demás. Y hubo experimentos similares. Se cuenta lo mismo del emperador germánico Federico II, del emperador mongol Akbar Khan en el siglo XVI, del rey escocés, y esta nos importa más, Santiago IV, James IV, que en 1499 puso a 2 niños en la isla Inchkite a ser criados por una mujer sordomuda, con la misma expectativa. ¿Cuál es el idioma que van a hablar? Y hablaron hebreo. Entonces de ahí viene, en una época en donde en Gran Bretaña se valoraba especialmente el hebreo, este debe ser el idioma original. Era reiterado en esa condición. Ni que hablar que los grandes pensadores judíos así lo plantearon. Desde Yehuda Leví, en el medioevo, en hebreo Dios les habló en el paraíso a Adán y Eva, y ellos hablaban en hebreo entre uno y otro, por lo tanto, ese es el idioma. Hasta pensadores de la modernidad como Moisés Mendelssohn, que también le atribuye al hebreo ser idioma original. Y es el idioma de la otra rama destacada que mencioné al comienzo, la rama semítica, de la cual las únicas lenguas que perviven hoy son el hebreo, el árabe, el etíope y el arameo. Estas son las 4 lenguas semíticas habladas hasta hoy. El arameo es hablado por algunos pocos cientos de miles de personas, lo que ya no es tan poco, de varias religiones. No entraré en él, pero es por supuesto un pariente muy cercano del hebreo, porque no es nada más ni nada menos que el idioma del Talmud. Y tiene el hebreo su origen en Canaán, lo que hoy es Israel, y fue muy similar en el pasado al fenicio, el idioma de su vecino y aliado del norte. Se trata de la civilización de Canaán antes de la llegada de Abraham, es decir, antes de la llegada del primer hebreo, del primer patriarca. Ya hablaban en este idioma semítico. Incluso se podría decir en un idioma hebraico, porque eran descendientes de Eber, de quien Abraham también descendía. Y por eso se explica que en el libro del Génesis, cuando José debe decirle al faraón cómo cayó en Egipto vendido por sus hermanos, lo que dice que Gunavti me eretz Ivrim, fui robado de la tierra de los hebreos. Ya en esa época estaba hablando de aquellos que hablaban hebreos en Canaán en la más remota antigüedad. Y por eso el lenguaje de Canaán le debe haber sonado muy familiar a Abraham y a los suyos cuando llegaron después de Lech Lecha, después de su emigración desde lo que era Sumeria. Parte de los hebreos, o de los abramitas en esa época, permaneció en Canaán y no descendieron a Egipto. Y por eso cuando regresaron los esclavos de Egipto a la tierra prometida, la adaptación al idioma de Canaán le fue relativamente fácil, porque ellos traían un idioma que era muy similar. Claro, en un idioma que había sido influido por el egipcio. Si voy muy rápido o tiro demasiados nombres de idiomas, me detienen, pero el esquema es bastante simple. Por el egipcio, y de esto hay registro en palabras bíblicas que son de origen egipcio. No demasiadas, pero ya marcan a las claras esta influencia del idioma en los esclavos liberados.
El idioma con el que se enfrentan entonces en Canaán, una vez establecidos y una vez que el hebreo se les consolida como idioma, ya no es el egipcio, sino el de este pueblo no semita que desde Creta invade Canaán una y otra vez en enfrentamientos constantes con los hebreos. Y estoy hablando de los filisteos. Si alguno alguna vez algún mensaje de propaganda les hizo creer que los filisteos de la antigüedad tienen que ver con los enemigos de Israel de hoy, olvídense, nada que ver, no hay ninguna similitud siquiera. Estamos hablando de un pueblo no semita que venía desde Grecia. Esos son los verdaderos filisteos, que tenían una cultura muy elevada, está registrado también esto en la Biblia en cuanto a artes, en metalurgia, pero que fueron vencidos por el rey David finalmente, después de guerras de siglos entre uno y otro. Pero lograron también, los filisteos, incluir algunas palabras en la Biblia. Es decir, hay algunas palabras bíblicas, les decía, que vienen con una carga egipcia y hay otras como seren, argaz, que vienen con una carga filistea. Entonces, con esto vemos que el hebreo fue influido a sí mismo por otros idiomas, pero perduró solo. No solo es la más antigua de las lenguas semíticas, sino que todos sus parientes desaparecieron. El fenicio, el amonita, el moabita, el edomita, el ugarítico, eran las lenguas francas semíticas que se hablaban junto al hebreo en la antigüedad y que fueron una tras otra desapareciendo. Y por lo tanto volvía esta sensación de que el hebreo era el idioma principal, primigenio, que llevaba a muchos debates acerca de su naturaleza. En la literatura cabalística, mística judía, esto se lleva a veces a un extremo claramente poético, diría yo, cuando nos dicen, por ejemplo, ahora estoy tomando Tov Ber de Mezirech, uno de los grandes maestros hasídicos, que en su interpretación de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay algo intraducible ahí, porque ustedes saben que las preposiciones son muy difíciles de traducir. Hay veces que en algunos idiomas se usan y en otros idiomas no se usan. Por ejemplo, cuando uno habla en el objeto directo en castellano no usa ninguna preposición. Yo tomé la soda, pero no digo tomé a la soda, como diría en hebreo. Shatiti et hasoda. Entonces la palabra et es una preposición hebrea que no tiene traducción y que viene acá fantástica porque es lo que dice el texto del comienzo. En el comienzo creó Dios et los cielos y la tierra. Esto es una mera preposición si uno quiere. En la interpretación cabalística no es así. En el comienzo creó Dios et. ¿Qué fue lo que creó Dios en el comienzo? El alfabeto hebreo, porque después de todas las letras que conforman la palabra et, son Aleph y Tav, la primera y la última de las letras del alfabeto hebreo. Entonces, lo que interpreta es, en el comienzo de los comienzos, lo que se creó es el alfabeto hebreo. Y con el alfabeto hebreo, o incluso por medio de él, se creó el universo. Y por eso Dios va hablando cada vez que crea partes del universo. Con esta mención poética de hasta dónde se puede llevar esta visión del hebreo como lengua primigenia, sí, digamos que hay en el medioevo debates muy fértiles acerca de la naturaleza del idioma hebreo. Destaco uno, que es entre Maimónides y Nachmanides. Ustedes saben que en muchos temas Maimónides y Nachmanides tienen posturas muy opuestas en la naturaleza de los sacrificios, en el liderazgo de Moisés. Nachmanides le da muy duro a Maimónides cuando disiente con él y se permite hacerlo, sobre todo porque Maimónides ya se había muerto y no había quien pudiera salir en defensa de la postura maimonidia. Pero hay una de las discusiones que tiene que ver con el idioma hebreo. Porque Maimónides dice en la Guía de los Perplejos, tomo 3, capítulo 8, que lo que hace que el hebreo sea la lengua sagrada, Leshon HaKodesh, es que no tiene términos soeces, vulgares en él. Y que como no puede dar lugar a expresiones bajas, entonces eso lo hace
en ello consiste su santidad. A lo que Nachmanides contesta en su comentario al Éxodo, veo que hay algunos tomando apuntes, si quieren es el comentario 30:13 del Éxodo. Él dice, nada que ver. Primero que en hebreo sí se pueden decir términos soeces. Y da algunos ejemplos que por supuesto no voy a repetir porque son soeces. Pero además dice, el Leshon HaKodesh no se debe traducir por lengua sagrada, porque en rigor no quiere decir lengua sagrada. Si uno quisiera decir en hebreo lengua sagrada, debería decir Lashon Kedoshah. Si dice Leshon HaKodesh, la traducción literal es la misma que Aron HaKodesh, que no es el arca sagrada, Eretz HaKodesh, que no es tierra santa, sino la tierra de lo santo, el arca de lo santo y el idioma de lo sagrado. Y esto cambia notablemente. ¿Por qué es el idioma de lo sagrado? Explica Nachmanides, Ramban. Porque en él se expresaron por primera vez las nociones de santidad, los mensajes de los profetas. Y eso, el mensaje que se transmitió en él, es lo que transformó al hebreo en un idioma sagrado o de lo sagrado, y no su naturaleza íncita como pretendía Nachmanides, despojando al hebreo de términos vulgares que tiene. Y es un idioma de características muy singulares. Es primordialmente un idioma de verbos. Tiene muchas menos conjunciones, preposiciones, adverbios y adjetivos que la mayoría de los idiomas modernos, pero son muy numerosos sus sustantivos que además se vinculan rápidamente a sus verbos. Entonces es un idioma muy sustantival y muy verbal, lo que hace que, por ejemplo, el lingüista noruego Theodor Boman, que estudia en un largo ensayo el contraste entre el hebreo y el griego, llega a la conclusión de que el griego es mucho más estático, que los verbos hebreos le dan esta característica de idioma eminentemente dinámico y que le da una plasticidad y un fluir al idioma hebreo que son muy pocos comunes. Este idioma tan singular y tan dinámico, decíamos, influye en nuestra cultura. Para ver cómo influye, hay 6 posibilidades de abordaje y voy a tratar de marcarlas una tras otra. La primera puede confundir un poco y es la cantidad de hablantes. Pero es un criterio, les decía, que fácilmente puede engañar, porque llegaría tal vez a unos 7 millones de hablantes del hebreo como lengua madre, insisto. Hay una organización llamada The Ethnologue, el etnólogo, que enumera todos los idiomas del mundo, casi llega a 7.000, les decía, con su número de hablantes y ubicación, dialectos, afiliación lingüística. Apasionante esta investigación, uno de los inventarios más detallados que hay de idiomas. Y de acuerdo con este criterio de la cantidad de hablantes, el hebreo puede aspirar solo a un modesto puesto 70 en el concierto de las lenguas humanas, cuando en realidad su presencia es mucho más notable y su influencia más amplia que lo que ese rango podría indicar. Un segundo criterio mucho más moderno y un poco más eficaz para lo que buscamos es Internet. Hay una palabra hebrea para Internet. Hasta ahora no he encontrado a nadie en Israel que la use, pero yo trato siempre de perseverantemente intentar influir en aquellos que la escuchan. Para los puristas del idioma les digo es mirshetet, pero supongo que nadie la escuchó. En todo caso, Internet, y es un avance, no creo que existe una palabra de Internet para Internet en castellano. Les doy el desafío, búsquenlo, llamen por teléfono en llamadas de urgencia a la Real Academia Española a ver qué les dicen. Y la presencia del hebreo en Internet sobresale, muy desproporcionada a la cantidad de hablantes. Por ejemplo, de las 270 lenguas que tienen Wikipedia,
el hebreo está entre las 30 más importantes, ya ha saltado mucho de aquel 70. La versión hebrea de la Wikipedia exhibe más de 100.000 entradas y es frecuentemente considerada la segunda por la calidad y profundidad de sus artículos. Además es utilizada cotidianamente por el 40% de la población de Israel, que es uno de los porcentajes más altos del mundo. Pero tampoco alcanza con revisar un dato tan moderno como este. Habría que ver en el idioma, en el lenguaje cotidiano, la cantidad de términos con los que el hebreo ha provisto a nuestro idioma. Y recorrer una nómina de estos términos en cientos de lenguas, no solamente en el español, por supuesto, nos va a regalar aleluya, hosana, jubileo, golem, leviatán, maná, mesías, pascua, sabático y muchos otros. En esa lista la palabra amén es la usada en el mayor número de idiomas. No existe una palabra que haya penetrado en más idiomas que amén sin ningún cambio. De los más de 1.000 idiomas a los que fue traducida la Biblia hebrea, amén se mantuvo además invariable en todas las traducciones, siempre es amén. Me hace acordar que una vez con un grupo de chicos de 10 años, esta anécdota me acompaña siempre, les digo esto, les estoy explicando esto de la palabra amén, y les digo, pero además es muy difícil traducir lo que quiere decir amén, y por eso perduró tal cual. Y uno levanta la mano y dice, no es tan difícil de traducir, yo sé cómo se traduce. ¿Cómo se traduce amén? Y me dice, enter. Esto es real. Es el rápido, además que no creía que me estaba contando un chiste. Esa es. Una vez que dijiste todo, querés que quede grabado. Amén. Y apretaste el botón. Ahora, si rastreamos en nombres propios, la lista es más numerosa todavía. Jonatán, José, David, Isaac, Jacobo, Sara, Esther, Eva, Raquel, Débora, Rebeca, Lea, etc. Ustedes miran, bueno, todos los nombres judíos. No se trata de los nombres judíos, porque los nombres, Miriam, son los nombres bíblicos. Esto trasciende. Hay muchos nombres bíblicos como Caín, que nadie usa por eso, pero que los nombres bíblicos son muchos más que los nombres judíos exclusivamente. Y en muchos casos son usadas en otros idiomas, pero adaptadas mediante un ligero cambio, como en sustantivos como alfabeto, querubín, serafín, e incluso nombres geográficos, probablemente Toledo, Bahamas, son también de un derivado cambiado, cada uno con su historia, de una palabra hebrea. Y si uno no se conforma con este criterio de los términos, ya vimos 3 criterios, hay un cuarto que sería las máximas, los proverbios que alimentaron a muchos otros idiomas, pero que partieron de alguna máxima en hebreo. Me lo contó un pajarito, nada nuevo bajo el sol, no solo de pan vive el hombre, guardianes de su hermano, becerro de oro, acá la lista es larga, poner la casa en orden, con el sudor de la frente, la escritura en la pared, todo tiene su tiempo. La lista parece interminable en este caso, de la cantidad de refranes, proverbios o máximas que se infiltran en los idiomas que conocemos y que provienen de algún hebreo, de alguna máxima hebrea. Algunos más específicos. Hágase la luz, bálsamo de Gilad, torre de marfil, tiempo de curar, jardín del Edén, el dedo de Dios, ciudad de refugio, jeremiadas, elegir la vida, zarza ardiente, falto profeta, jaula de los leones, día del juicio, tierra prometida, chivo emisario, ojo por ojo, marca de Caín, viñas de ira, polvo y cenizas, espadas en arado, ya termino, fruto prohibido, ídolos de pie de barro, caída de los poderosos, amar al prójimo. Todas estas son cuerpos lingüísticos, cuerpos de palabras que nacen en hebreo y que por la importancia que tiene el libro nacional de los judíos, la Biblia hebrea, penetran en todos los idiomas más hablados. Y hay un criterio adicional para conocer esta influencia, que es la historia de su alfabeto, que a veces fue cambiada o distorsionada. Les hablaba antes del pueblo semita
de los fenicios, vecinos del norte y aliados de los hebreos. Hay un autor israelí que murió hace algunos años, Amos Kenan, que notó en un artículo su propia conexión personal con Cartago. Con Cartago, la ciudad fenicia fundada en lo que hoy es Túnez, que fue destruida por los romanos, a partir de que Cartago, los fenicios y Judea fueron los dos los más acérrimos enemigos del Imperio Romano. Y entonces escribe Kenan en su artículo: siempre me sentí atraído de todo lo que fue, es y será la costa oriental del Mediterráneo, a la que pertenezco y que es parte de mí. El idioma hebreo, mi idioma de hoy, era hace 4.000 y 3.000 y 2.500 años el hablado en Jerusalén y en Tiro, en Shem y en Sidón, en Yafo y en Ugarit y en Cartago. Eran dos ejes de una misma cultura, la espiritual de Jerusalén y la material de Cartago. En los días en que los profetas de Israel trataban de crear un código universal de moralidad, los navegantes de Tiro establecían sus colonias. ¿Por qué no habremos de sentir orgullo en nuestra proximidad a ese antiguo contemporáneo nuestro, que grabó su impronta en la zona, dio al mundo la escritura y envió a sus poderosos elefantes a través de los Alpes conducidos por Aníbal, Hannibal, para por un momento poner a la poderosa Roma bajo amenaza de destrucción? Y aquí me quiero detener en esto de dio al mundo la escritura, para ser un poco más detallista al respecto. Digamos que Judea no puso a Roma al borde de su destrucción, pero le dio batalla dura. Y los fenicios, o los cartagineses, que eran descendientes de fenicios, era una colonia fenicia en la costa norte del África, los fenicios y los hebreos fueron los dos pueblos que combatieron contra el Imperio Romano. Fueron los dos pueblos que no cedieron, que se resistieron. Los dos fueron destruidos finalmente y, según cuenta la historia, el cartaginés puso mucho más en peligro la continuidad del Imperio Romano en su conjunto. Pero tengamos en cuenta que los dos derrotados por Roma, que habían vencido a su tiempo al imperio helénico, al imperio griego, pero en una victoria pacífica. Roma, ¿por qué venció a Grecia? Porque absorbió el legado griego. Era la provincia más grande que finalmente se tragó a su madre de algún modo, la provincia hija que traga a su madre, y hereda el legado griego en mitología, en filosofía y en leyes. En contraste, los rivales de Roma, los dos que mencionamos, fueron vencidos violentamente, el Israel hebreo y la Cartago fenicia, que compartían gran parte de esta tradición semítica del lenguaje y la pertinaz resistencia contra el imperio. Y de ahí, a partir de entonces, se habla en general de lo greco-romano, de esta cultura greco-romana. Pero detengámonos un minuto en el tema del alfabeto, que es lo que nos interesa para hablar del idioma. Los fenicios fueron en la antigüedad el pueblo marítimo, naviero, navegante por antonomasia. Y en sus travesías, siempre hacia el oeste, por supuesto, porque de ahí podían ir, donde está hoy en día el Líbano, se encontraron primeramente con los griegos. Y los griegos, ante los fenicios, los deslumbraron con su poder, con su música, con su arte y con su absoluta ignorancia de la grafía. Ahí quedaron los fenicios pasmados. Esta gente tan inteligente con la que venimos a hacer negocios, queremos venderle algo por 4 dracmas, quieren debernos lo que le debemos, pero no saben anotarlo. Así que habrá que enseñarles cómo anotar esto para poder hacer transacciones comerciales sin que nadie se sienta estafado. Entonces, les enseñan las 22 letras de su idioma, que era el hebraico fenicio, moldes exactos de las 22 letras del hebreo actual. Por lo tanto, esto de que los fenicios inventaron la escritura suena un poco raro, es parte de esta displicencia de Occidente para con los hebreos. Los que inventaron la escritura, los primeros alfabetizados del mundo de hace 3.000 años, son los hebreos.
Ahora, los fenicios eran los que transportaban este alfabeto. En todo caso, eran los que llevaron el alfabeto a Occidente, pero no los que lo inventaron. Esta invención probablemente surge en el marco territorial de los semitas, especialmente del pueblo hebreo que era tan alfabetizado. Ahora bien, el idioma hebreo, como ustedes saben, es el único que se escribe en bloques de derecha a izquierda. Si alguien está diciendo el yiddish también, le contesto, ya sé, pero el yiddish es porque toma las letras del hebreo. Pero el hebreo, y otro que está, yo oigo lo que están pensando. Alguien dice, el arameo, ya sé, pero les dije antes que el arameo y el hebreo son hermanos. Entonces, cabe decir que el hebreo es el único idioma que se escribe en bloques de derecha a izquierda, que es un orden de derecha a izquierda que testimonia su remota antigüedad. Porque en el momento en que las palabras se grababan solamente en piedra, era imposible escribirlas en dirección inversa. Traten, salvo que sean zurdos, de escribir de izquierda a derecha y van a ver que no pueden grabando en piedra. La única manera es hacerlo de derecha a izquierda. Pero los helenos, los griegos, aprenden a escribir mucho después que los hebreos. Y entonces, en el momento en que tienen que escribir las letras, necesariamente las tienen que dar vuelta. Porque en el momento de escribir en papiro y ya no en piedra, uno no puede escribir de derecha a izquierda, tiene que escribir de izquierda a derecha, traten, van a ver, porque si escribe de derecha a izquierda se ensucia todo. Tal cual. Entonces tiene que escribir de izquierda a derecha como lo hacemos nosotros. Entonces lo que hacen los griegos, cuando reciben de los fenicios las 22 letras del alfabeto hebreo, es darlas vuelta y el Aleph, Bet, Gimel, Dalet pasa a ser alfa, beta, gamma, delta, con las letras dadas vuelta. Y el alfabeto, y así pasa al latín. No tengo que decirles cuán importante fue el latín en los idiomas europeos. El alfabeto hebreo fenicio fue el padre de casi todos los idiomas europeos entonces. Imagínense el grado de influencia que esto representa. Algo que pocas veces he tenido en cuenta por esta displicencia para con las raíces hebreas de Occidente, de la que hablaré en unos minutos. Ahora bien, decía que es el único idioma vernáculo basado en una lengua que es escrita desde la antigüedad. Y como las palabras no son solamente vehículos de información, sino también una especie de depósitos culturales, y van depositando en las palabras todos los significados que a lo largo de los siglos se van cargando en ellas, hablar hebreo hoy en día es una especie de viaje en el tiempo hacia 3 milenios atrás. Porque cada lenguaje tiene cargas emocionales en las palabras que expresa y en los pueblos que las usan. Y uno, en el caso del hebreo, ve que estas cargas son mucho más profundas, primeramente por su gran antigüedad. ¿Cómo uno puede traducir a otro idioma términos como Shema Israel? Con toda la carga que esto viene. La palabra Mahzor, Kiddush Hashem, Torah. Buscamos formas de traducirlos para explicarlas, pero son términos que literalmente por esta carga emocional que le ha dado el pueblo judío a lo largo de los siglos, tienen connotaciones intraducibles. Palabras como Rahmanut o Rahamim, que viene de la raíz hebrea Rehem, el útero materno, que inmediatamente el que está hablando hebreo le trae esta asociación. Pide piedad y es algo así como pedirle a alguien que sea un poco su madre. Esa es la idea del término, esa es la carga que viene, que no es una carga que acompaña a esta palabra en otros idiomas. Y por lo tanto podemos decir claramente que la esencia del judaísmo, estos valores milenarios, estas asociaciones de ideas, pueden entenderse solamente en hebreo. Y de ahí la importancia del idioma en cuanto a clave de educación judía. Es decir, hoy en día en que tantos desafían, ¿para qué en hebreo? Cuando uno puede con Google, Schmoogle, traduce todo, y si sabes bien inglés, te arreglás en Israel, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es la experiencia cultural de un pueblo, y eso se transmite también enseñando un idioma. Ahora vamos a hablar sobre cuán importante es para los no judíos también, pero mientras tanto adelanto eso. Y por eso
en el tratado talmúdico de Shabbat, los maestros rabínicos comparan al día en que la Biblia fue traducida al hebreo, al griego, del hebreo al griego, la gran primera traducción, allá por el siglo III antes de la era común, con el día del becerro de oro. El día del becerro de oro es parecido al día en que en que el judaísmo es traducido a otros idiomas, porque pierde con ello una buena parte de su contenido originario. Y hasta acá hemos recorrido posibilidades de ver cuál es la influencia del hebreo en el resto de los idiomas, o por palabras, o por máximas, alfabeto, este tipo de asociaciones. Y hay más. Ahora, menos directo que el de las palabras, las expresiones, los alfabetos, hay otro influjo idiomático mucho más importante, que es la presencia de la cosmovisión del hombre hebreo. ¿Cómo el hombre hebreo veía el mundo? ¿Acaso puede penetrar en otros idiomas sin que estos idiomas, entre comillas, se den cuenta? Déjenme mostrárselo en algunos ejemplos. El término griego kyrios significa meramente dueño. El dueño de algo es el kyrios de esa cosa. Pero cuando los traductores de la Biblia, en la Septuaginta que acabamos de mencionar, eligieron este término kyrios para traducir el tetragrama, el nombre divino, el nombre de Dios, kyrios recibió una transfusión semántica hebrea, porque pasó a implicar ahí no el dueño, sino dominio universal. Pasa a ser Señor. Y ese término Señor con mayúscula es una especie del griego, pasa al latín, Dominus, y de ahí a los otros idiomas. Entonces la cultura hebrea va penetrando en los otros idiomas inadvertidamente. Es decir, el significado es el significado hebreo del dominio universal y la palabra sigue siendo la misma palabra en cada uno de los idiomas. Y lo mismo le ocurre a voces traducidas como bendición, profeta, paraíso. Es decir, debajo del griego y de sus lenguas derivadas, la carga semántica es parcialmente hebraica. Según lo explica el lingüista Antoine Millet, entre nuestras palabras y frases más comunes, muchas no muestran signos del hebreo, pero sin este no habían llegado a nosotros o habrían tenido un significado bien distinto del que portan ahora. Y desde esta perspectiva cobra validez otra vez la idea del hebreo como madre de las lenguas, en el sentido de que le va dando un significado distinto a las palabras a través de estas traducciones del libro de los libros. Y que además refleja una cultura de avanzada. Entonces, les voy a dar dos ejemplos de esto. Hay libros que se dedican a ejemplificarlo más. Ustedes saben que el promedio de duración del año lunar, no del año solar, es 355 días. Y el año lunar era lo que medía los meses en la antigüedad y hasta hoy. Es decir, ustedes saben que el calendario hebreo es lunisolar, para los meses es lunar. Pero lo importante es que Shana, la palabra hebrea por año, numéricamente es 355, lo que implica una especie de mensaje íncito bastante de avanzada. Hay alguna más fuerte todavía. El término ozen, oído, deriva de la raíz mazán, que quiere decir balanza. ¿Qué tiene que ver el oído con la balanza? La revelación científica de que el oído es el órgano responsable del balance del cuerpo fue hecha hacia fines del siglo XIX. Y en la raíz hebrea ya estaba presente esa relación entre el balance y el oído, usar la misma raíz para una y otra. Entonces, esta sapiencia que aparece en tantos términos hebreos le permite, lehavin, que es entender en hebreo, es una especie de aplicar la preposición bein, que es entre. Lehavin es conectar entre las cosas, poder interconectar. E insisto, hay muchos términos que ejemplifican esta sabiduría hebrea, la que le permitió perdurar como un idioma muy importante, mucho antes de la revitalización del hebreo en términos modernos.
yo diría una revitalización que comienza bastante antes, incluso en los siglos XVI y XVII. Y aquí viene la parte específicamente de su valor para los no judíos. Luis de Torres, un judío converso que acompañó a Colón como intérprete en su primer viaje, sabía hebreo. De a varios se especula, de él se sabe sin ninguna duda, y se ha supuesto que viajaba como intérprete para poder hablar en hebreo, porque pretendía comunicarse con los nativos en las tierras a las que arribaran en hebreo. Finalmente no hizo falta, porque con los indios hablaron en yiddish. De todos modos, se agrega a esto que la reforma protestante era un retorno a las escrituras hebreas. Ustedes saben que el protestantismo nace tratando de devolver las raíces del cristianismo. Después no salió siempre bien, pero ese era el intento inicial. Devolver el cristianismo que se había grecolatinizado y se había transformado en una religión grecolatina, devolverla a sus raíces hebraicas, hacer del cristianismo nuevamente una religión de raíces hebraicas. Y una de las vías era volver al idioma hebreo, estudiarlo, utilizarlo. Los grandes líderes de la Reforma, Lutero, Zwingli, Melanchthon, Tyndale, Servetus, todos ellos estudiaron hebreo. Lutero se basó en un gran hebraísta que se llamaba Nicolás de Lira, un franciscano del siglo XIV, y se decía de él que danzaba según la lira de Nicolás en este juego de palabras, pero la idea era en idioma hebreo. Y a partir del siglo XVI se difunde este estudio gracias a los eruditos del Renacimiento y luego a grandes poetas como William Blake, que hacía del idioma hebreo una de sus devociones. Y ocupa en la Inglaterra puritana un lugar de preeminencia, especialmente durante el interregno de Oliver Cromwell, cuando se designa a un máximo hebraísta, que fue el poeta John Milton, secretario de lenguas extranjeras, con la expresa misión de difundir el idioma hebreo. Entonces así empieza en Inglaterra una corriente de hebraístas que llegan bien lejos y se concibe incluso una religión que fue el anglo-israelismo, que imaginaba que la procedencia del idioma hebraico era del inglés. Es decir, los ingleses eran los verdaderos elegidos del pueblo de la Biblia. Y por eso, entre muchos otros ejemplos un poquito exagerados, como verán, quedaban, exactamente, decían, Ish es hombre en hebreo, y por eso hay un Swedish, el hombre de Suecia, y hay un Spanish, que es el hombre de España, pero hay uno solo que es el hombre del pacto, ese es el British, hombres del pacto. Esta es una de las muchas explicaciones que traían para demostrar la anglicidad de la Biblia. En Francia tampoco faltaron. Guy de la Bauderie decía que Galia, la Francia original, derivaba del hebreo olas, galim, y la capital de Francia derivaba de la gloria del hombre, Pe'er-Ish, y ahí tomaba también esta interpretación. Por supuesto, no es que yo me creo que estas derivaciones sean reales, pero les quiero decir que había una inspiración. El idioma hebreo, había que buscar en el idioma hebreo y rebuscar su propia identificación nacional. Y esto desde Inglaterra, y aquí viene tal vez la página más importante, este impulso se traslada, no sé si escucharon hablar de otro país, Estados Unidos. Cuando este impulso de los ingleses llega a América, estos puritanos que se escapaban de la Inglaterra intolerante, iban a fundar estas nuevas colonias en las Américas, el primer libro publicado en Américas fue el Bay Psalm Book, 1640, que fue en hebreo. Y ahí el gobernador William Bradford, que fue uno de los peregrinos del primer barco, del Mayflower, y fue el segundo gobernador de la primera colonia en Plymouth, era un devoto estudiante del hebreo. Les voy a dar más ejemplos que los va a sorprender. John Cotton, uno de los primeros puritanos en América, establece la enseñanza del hebreo en las instituciones educativas, cuando en 1636
se funda en Harvard, la primera universidad norteamericana, el hebreo es el idioma obligatorio para todos los estudiantes. Un dato muy poco conocido, yo siempre trato de difundirlo porque tengo esperanzas de que algún día se retome. Hasta el año 1817, el discurso de apertura del año de estudios en Harvard se decía en hebreo. Iniciaban el año de estudios en un discurso de hebreo. Y la misma línea de hebreo como idioma obligatorio se daba en Columbia, Brown, Princeton, Johns Hopkins, Dartmouth, Pennsylvania. En Yale, estoy hablando de las principales universidades norteamericanas, el presidente Ezra Stiles, él era el que enseñaba hebreo, el presidente de la universidad. Y el emblema de la universidad hasta hoy en día está en hebreo, escrito no en latín, sino en hebreo. Urim Betumim, este pectoral del sumo sacerdote en el libro del Éxodo, que después en el libro de Samuel es explicado exactamente de qué se trata, una especie de videncia general de cómo ver el futuro, y que ellos traducen por luz y verdad, que es una traducción bastante apropiada para una universidad, aunque no es muy precisa desde el punto de vista de idioma, vendría a ser algo así como luz y compleción, luz y lo completo sería una mejor traducción, pero luz y verdad no está mal. Un tal William Gifford escribe en una revista que él tenía que se llamaba el Quarterly Review, créase o no, que algunos miembros del Congreso norteamericano proponían que el inglés fuese sustituido por el hebreo como idioma nacional norteamericano. Las cosas habrían sido bastante distintas hasta hoy en día, pero en general toda esta cultura filohebraica en los fundadores de los Estados Unidos es la base de la amistad hasta hace poco tiempo entre los Estados Unidos e Israel. No es una amistad, si bien hay cuestiones estratégicas y políticas y de valores compartidos, etcétera, que la afianzan más aún, pero es una amistad que tiene muchas raíces históricas, que es lo que estoy diciendo ahora. ¿De dónde había recogido Gifford semejante exageración de que se iba a cambiar el idioma inglés por el hebreo? Aparentemente había un libro de viaje de 1786 de un marqués francés, François Chastellux, que había escrito esto. El francés lo escribía con espíritu crítico que esto iba a ocurrir. Y entonces les digo, cuando llega el renacer del idioma hebreo en la época moderna, tiene precedentes muy importantes en los que venimos citando. En este renacer, Israel ha consumado un experimento sin parangón, y ha consumado con éxito. Como no ocurre en ningún otro caso, un niño judío educado hebraicamente, puede leer con cierta facilidad textos milenarios, no de algunos cientos de años, algo que no le ocurre a ningún otro pueblo. Es decir, ningún niño griego puede leer las obras de Aristóteles, no solamente porque sean difíciles las obras, sino porque, o de Aristófanes, que son más fáciles, sino porque el idioma le es absolutamente incomprensible. Un niño chino ponerse a leer a Lao Tse. Pero un niño hebreo puede leer el texto bíblico, no todo él, por supuesto, pero una buena parte del texto bíblico que es mucho más antiguo, con cierta facilidad, ni que hablar de aquellas partes que ingresaron en la plegaria. Más que un revivir, igualmente, se trató de lo que podríamos llamar una criogénesis, es decir, el renacimiento de un idioma que se había preservado un poco congelado en la liturgia, en la lectura bíblica, y sobrevivió precisamente porque es difícil entender el judaísmo sin saber hebreo. Entonces era una parte integral de todos aquellos que querían hacer perdurar el hebreo. De las 45.000 palabras más habituales en el hebreo moderno, 8.000 son bíblicas, lo que es un porcentaje muy alto. 20.000 son talmúdicas, o sea, tienen más de la mitad. Y de las 1.000 más necesarias en el habla cotidiana, 800 son bíblicas. Es decir, que es muy fácil relativamente entender el idioma más antiguo a aquellos que estudian directamente el moderno. Con palabras que sorprenden hasta hoy. Por ejemplo, ¿cómo se dice electricidad en hebreo? Hashmal. Ustedes saben que esta palabra tiene una historia muy peculiar. Fue creada en este caso en particular no por
Eliezer ben Yehuda, el gran renovador del idioma hebreo, sino por Yehuda Leib Gordon, uno de los grandes poetas hebreos, que fue el que acuñó el lema tanto de los iluministas, sé judío en tu casa y un hombre en la calle, como de la primera aliá, Beit Yaakov Lehu ben el-Ha, casa de Israel, en un poema que se llama así, el término era Vinearenu uvizkenenu nelech, iremos con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos. Este poeta, Yalag, Yehuda Leib Gordon, que crea lo que les digo, es el que incorporó la palabra hashmal, buscando en el hebreo bíblico, concretamente en el primer capítulo del libro de Ezequiel, una palabra que es un apax legómeno, quiere decir que aparece una sola vez y por lo tanto no se sabe exactamente lo que quiere decir, es en la visión casi mágica que tiene Ezequiel de un ser que viene desde los cielos con grandes explosiones y con grandes rayos y con hashmal que lo está rodeando, y él toma este hashmal y lo aplica a la electricidad. ¿Por qué les digo que es fascinante este estudio? Porque muchas veces me pregunto, los chicos israelíes o cualquier chico judío hoy en día, ¿qué siente cuando lee el libro de Ezequiel? Y ve que hay un ente que viene rodeado de electricidad, porque es lo que dice el texto hoy en día. Él no se detiene a pensar que el significado de electricidad le fue añadido al término en época moderna. Pero en esta meteorítica revitalización del hebreo, que como les decía no tiene parangón en ningún idioma, debió vencer la rivalidad de otros idiomas que competían por el espíritu judaico. En esta lucha contra otros idiomas también había precedente, y el precedente más claro es contra el hermano del hebreo, el arameo. Hay algunos rabinos, como Rav, en el siglo III antes de la era común, que fue de los iniciadores de las academias en Babilonia, que sostenía que el idioma de Adán no era el hebreo, era el arameo, y que había que hablar más arameo todavía. Claro, era el idioma que él hablaba en Babilonia, pero lo veía como una especie de ideología, y no era el único que lo planteaba en esos términos, frente a otros rabinos, Rabbi Yehuda Nasi, dice en el Tratado Sotá, o Rabbi Yosef, que estaba en Babilonia, pero igualmente insiste que el idioma es el hebreo y no el arameo. Rabbi Yehudá y Rabbi Yohanan incluso se oponían a que las tefilot se dijeran en arameo. Hay algunas tefilot que siguen en arameo y son incambiables, como el Kadish, por ejemplo. Hat Gadiá en Pesach. Es decir, hay algunas que quedaron así en arameo por distintos motivos y así siguen perdurando. Pero eso se decía, no, todas las oraciones judaicas deberían decirse en hebreo. Dicho sea de paso, les cuento como anécdota que cuando el Papa visitó Israel hace un año, y en un momento el primer ministro de Israel le dice, si Jesús estuviera acá, hablaría con nosotros con claridad porque hablaba en hebreo, y el Papa sin ninguna vacilación le corrige, le dice en arameo, y ahí quedó la discusión. Es decir, no pasó a mayores, no se declaró guerra ni mucho menos, pero la pregunta es quién tenía razón y la respuesta es los dos, porque el primer ministro de Israel no quiso entrar en los detalles. Quiso decir, obviamente, si él hablaba arameo, se iba a entender perfectamente bien en hebreo, porque, insisto, los idiomas son muy similares uno a otro y uno, entendiendo arameo, puede entender hebreo. Con todo, es una discusión hasta hoy que ya les digo que tenía un origen ya en el Talmud, esto de la primacía del arameo por sobre el hebreo. Pero yo les hablaba de competidores modernos del idioma hebreo en su momento de revitalizarse. Y el primero, sin ninguna duda, fue el Yiddish, que recibe del hebreo más o menos el 15% de su vocabulario y que fue proclamado el idioma nacional judío en el Congreso de Chernovitz de 1908. Un lustro después, los hebraístas responden con el Congreso de Viena y ahí dictaminan la lengua judía es el hebreo, la única con continuidad histórica milenaria. No tengo que decirles que entre los dos está claro quién ganó, y no porque alguien tuviera nada en contra del otro, sino simplemente porque la lengua nacional de todo el pueblo judío era el hebreo y así perduró. Otro rival, menos conocido, fue el Esperanto, cuyo creador judío, Lazar Ludwig Zamenhof, estaba muy familiarizado con el hebreo
Y probablemente se basara en el hebreo para dotar de esta simpleza gramatical que caracteriza a su idioma artificial. Por ejemplo, la economía de raíces, como también está el hebreo, el uso de prefijos para transformar un verbo en pasivo. Y hacia 1880 Zamenhof aspiraba a que el esperanto no solo fuera un idioma internacional, sino también uno nacional para el pueblo judío, que comunicara finalmente a todos los judíos. Pero la verdadera lid del hebreo, en su vigoroso renacimiento, fue la llamada Batalla de los Idiomas. Y esta tuvo lugar en la ciudad de Haifa en 1913, cuando se fundó allí una academia tecnológica, por primera vez con el permiso de las autoridades turco-otomanas. Y el Hilfsverein, Ezra, la agrupación de asistencia de judíos alemanes, Paul Nathan a la cabeza, que era lo que estaban financiando básicamente esta escuela tecnológica, querían elegir como idioma de estudio el alemán. Después de todo, era el idioma de la tecnología. El hebreo, y era el argumento muy convincente de ellos, no tenía términos técnicos para que pudiera enseñarse en hebreo en una academia tecnológica. El grupo sionista, y a la cabeza de ellos el gran renovador, Eliezer Ben Yehuda, reivindicaron el hebreo y se declaró una huelga general de los docentes que insistían en que el hebreo y no el alemán fuera el idioma de la academia, hasta que vencieron. Esta fue la llamada, les decía, Batalla de los Idiomas. Y en 1914 el hebreo fue irreversiblemente elegido como idioma de instrucción para el, ya habrán adivinado, Technion, esta academia tecnológica. A los pocos años fue reconocido como uno de los idiomas oficiales de Palestina, ya Palestina británica. Y ahí sí, la lengua se comenzó a difundir por doquier con una fuerza que perdura hasta hoy. Y esa exitosa transformación en lengua viva y en el desarrollo de una literatura tan vasta y tan moderna, inspiró incluso a defensores de otros idiomas en Europa que querían revitalizar el suyo antiguo, como el irlandés, el gaélico, aún el vasco, y en muchos casos enviaban a docentes a aprender cómo habían hecho estos judíos para revitalizar su propio idioma. En una retrospectiva, digamos que la falta de valoración que tiene el hebreo por parte del mundo en general, y que sorprende, a mi juicio debería ser motivo de las agregadurías culturales de las embajadas de Israel en el mundo y de las comunidades judías, tratar de que el idioma hebreo sea reconocido como un idioma clásico, porque no es menos clásico que el griego y el latín, nacido más o menos en la misma geografía, pero con mucho más antigüedad, que permita que sea estudiado como lenguas clásicas en universidades y como opción en escuelas secundarias. Pero ¿de dónde viene esta falta de valoración que hace que tengamos que luchar también para que el hebreo no parezca ser un idioma menor? Yo creo que de aquella victoria sobre el cartaginés y su lengua púnica, porque los romanos, que sí reconocieron todo el tiempo su deuda cultural para con Grecia, se negaron a dar todo crédito a los derrotados judíos y cartagineses, porque eran los que se pelearon contra ellos, los que en un caso casi los hacen colapsar. Y de esa distancia que toman de aquellos vencidos deriva esta cierta ingratitud de Occidente para sus raíces hebraicas, cuando en realidad las raíces hebraicas deberían ser tratadas como mínimo a la misma altura de las raíces helénicas de la cultura occidental. Cyrus Gordon, en una obra llamada El trasfondo común de las civilizaciones griega y hebrea, sostiene que ambas abrevaron en un legado común en el Mediterráneo oriental y solo dos de los grupos étnicos que emergieron allí durante el segundo milenio han disfrutado de una consciente continuidad histórica hasta el presente: los griegos y los hebreos. La diferencia es que la de los hebreos es continua real, les digo, es el mismo idioma que uno puede leer en la Biblia de hoy, en la Biblia del pasado y hablada por la juventud de hoy. En Estados Unidos sí hubo una valoración, como vimos, así la campana de la libertad
en el histórico Parque Nacional de Filadelfia, que sonó el 8 de julio de 1776, después de la primera lectura pública de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Los líderes en ese momento no apelaron ni al griego ni al latín, sino al hebreo. Tomaron el término del Levítico, Ukeratem dror baaretz lechol yoshvea, exhorta a la libertad en toda la tierra para todos sus habitantes, un mensaje del hebraico. Y nótese que aún, incluso lo que llamamos civilización occidental, y yo también siempre hablo de la civilización occidental, sus bases fundamentales de esta civilización, el monoteísmo, la santidad de la vida, la ética judía, la ética cristiana, el alfabeto, todo ello se originó en el Medio Oriente, no en Occidente, en el corazón del mundo antiguo, que se extendía desde el mar Egeo y el Nilo a través del Levante hasta la Mesopotamia. Pero la práctica esta de distinguir entre oeste, este y oeste se originó de hecho en el siglo V, cuando tiene lugar el cisma entre la Iglesia Ortodoxa, una con base en Constantinopla, y la Iglesia Católica en Roma. Entonces ahí viene lo de este y oeste, y lo que quedó y lo que perduró es lo occidental, de ahí lo de occidental, pero no es porque tenga sus raíces en Occidente, sus raíces están claramente en el Medio Oriente. Y esperemos que en los próximos siglos a este idioma tan travieso que tanto ha influido, mucho más de lo que la gente sabe en general, se le dé la valoración del caso. En la educación judía, primordial como es, que no tenga que retroceder, que la lid de los idiomas pueda siempre vencer a aquellos más escépticos que dicen ¿para qué hace falta hebreo hoy? Pero también en el mundo en general es un idioma no menos clásico que los idiomas clásicos y que abre las compuertas, como ven, para máximas y palabras y una sabiduría notable y lo que podríamos llamar el corazón de la civilización llamada occidental, que es aquella en la que estamos.